Bienvenidos sean al tercer módulo de la materia de Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante este tercer módulo, que hablará sobre el Renacimiento, serás capaz de identificar en sus fuentes los elementos característicos de la filosofía neoplatónica, la influencia pitagórica y su influencia sobre la especulación filosófica moderna. Como primer tema de estudio analizaremos el humanismo, el cual es un movimiento intelectual y cultural que marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Con raíces en Italia, este movimiento se extendió por toda Europa, desafiando los dogmas establecidos y sentando las bases para el Renacimiento. Entre las características del humanismo tenemos un énfasis en la dignidad y el potencial humano, la revalorización de la antigüedad clásica, un interés por la crítica textual, así como el desarrollo de un pensamiento racional e individualistas, elementos que hoy fácilmente identificas en nuestra época moderna. Entre los autores más destacados de esta época tenemos al poeta y filólogo italiano Francesco Petrarca, de 1304 a 1374, así como de Giovanni Boccaccio, el cual fue un escritor y poeta italiano de 1313 a 1375, en que contribuyó grandemente en la difusión de la literatura clásica y un punto muy importante, la revalorización de la lengua vernácula. El surgimiento del Renacimiento no hubiera sido posible sin el humanismo, el cual permitió sentar las bases de las ideas con las cuales tendremos posteriormente no solo el Renacimiento, sino la época moderna. Posteriormente analizaremos el platonismo italiano, el cual se desarrolló en Florencia en el siglo XV y XVI. Consistió en la reinterpretación de las ideas de Platón y su reintegración a las ideas cristianas y neoplatónicas. Si bien desde San Agustín ya había algo de esto, va a ser en esta época en donde se retoman, se da una nueva interpretación y con esta nueva interpretación van a surgir nuevas ideas plasmadas en obras como la de Marsilio Ficino, que vivió de 1433 a 1499, considerado el padre del platonismo italiano. Tradujo obras al latín de Platón principalmente, y esto nos permitió muchísimo de entender, comprender lo que sería la obra de Platón. También tenemos a Pico della Mirandola, el cual fue un erudito y filósofo de 1463 a 1494, en donde este autor defendió la unidad del conocimiento, la posibilidad de reconciliar las diferentes tradiciones filosóficas y religiosas, algo bastante contrastante en su momento, y su obra Discurso sobre la dignidad del hombre es un clásico del humanismo renacentista, es decir, estamos empezando a poner al hombre en el centro de las cosas y no a Dios. Es importante recalcar que durante este curso podrás ver cómo esta idea se va desarrollando, ya que esa transición de la Edad Media a posteriormente la Edad Moderna no fue algo de la noche a la mañana, sino fue un periodo que abarcó más de 200 años, donde estas ideas a través de estos autores fueron modificándose y transformándose hasta tener posteriormente nuevas ideas transformadoras que cambiaron la forma de ver el mundo. Finalmente, veremos al aristotelismo italiano. Este se considera llegó a Italia en el siglo VI después de Cristo a través de las traducciones de obras aristotélicas realizadas por eruditos como Boecio. Pero esta influencia va a ser tan larga que posteriormente autores como Maquiavelo, Averroes, Tomás de Aquino van a tomar esas ideas, las van a reinterpretar. Estamos hablando en el siglo XIII, XIV, XV después de Cristo, y las van a transformar, las van a implementar a través de la lógica, la metafísica, la física, la ética y la política, sentando las bases para lo que sería el nuevo mundo occidental. Van a tener una gran influencia en la filosofía, en la teología, en la ciencia. Sus ideas han contribuido a dar la forma al mundo moderno, al mundo que tenemos actualmente y su comprensión de la realidad. Si bien mucho se habla de la Edad Media como una época oscura y posteriormente la Ilustración como una iluminación, esto no fue a través de la noche a la mañana, sino estos autores, esta transición entre el Renacimiento, entre la Edad Media y lo que sería la Edad
moderna se va a dar solamente gracias a lo que sería el Renacimiento y estos autores que van a permitir hacer esta transición, es decir, llevarnos de ideas de la Edad Media, ideas asentadas completamente en un concepto religioso y transformarlas a un concepto cada vez más racional. Para conocer y adquirir todos estos conocimientos, contarás con una vasta bibliografía, como sería el texto del Renacimiento de Burke o también del Renacimiento a la Ilustración. También contarás con fuentes como Historia de la Filosofía del Renacimiento y los filósofos del Renacimiento. Todos estos textos te ayudarán a comprender y entender más esta transición y la gran importancia que tuvo el Renacimiento para el mundo que somos hoy.